Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del Nuevo Testamento, y hoy en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo pasamos a considerar los capítulos 5, 6 y 7, y llegamos así al primer discurso principal de Jesús que Mateo describe. Mateo describe 3 de los discursos principales de Jesucristo. En los capítulos 5, 6 y 7 tenemos el Sermón del Monte. En el capítulo 13 está el discurso de las parábolas misteriosas. Y por último, en los capítulos 24 y 25, aparece el discurso del Monte de los Olivos. El Sermón del Monte es el manifiesto del Rey. Luego, el discurso de las parábolas de misterio da la dirección que tomará el reino de los cielos después del rechazo de Jesús. Y por último, el discurso del Monte de los Olivos es profético y mira al futuro, hacia el fin del mundo. Al considerar el Evangelio de Mateo hay que tener presente que este Evangelio no hace ningún esfuerzo por darnos un relato cronológico de la vida de Cristo. Presenta a Jesús en su Evangelio como Rey y sigue un plan que es una moción para presentar al Rey y sus derechos reales ante la nación de Israel. Y es importante que observemos eso. Si perdemos esta presentación en Mateo, perdemos el propósito de este Evangelio. Ahora el tema del capítulo 5 es el Sermón del Monte, las relaciones entre los súbditos del reino y la ley. El Sermón del Monte, que aparece en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, sin duda fue predicado en muchas ocasiones. El Señor repitió muchas de las verdades y parábolas dadas en este sermón en muchas ocasiones. El doctor Lucas nos da solamente una porción de este sermón, y estamos seguros que Mateo también solo escribió una parte del Sermón del Monte. Creemos que el Señor dio muchísimo más que lo que se escribe aquí en Mateo, pero lo que se encuentra allí se da para nuestra instrucción y entendimiento hoy en día. En la exposición de las Escrituras hoy, hay teólogos que se inclinan o bien muy a la izquierda o bien muy a la derecha. El teólogo liberal se encuentra a la izquierda y trata el Sermón del Monte como si fuese el Evangelio mismo en su totalidad. Se porta como si esta fuera la única parte de las Escrituras que es importante. Uno de estos predicadores liberales dijo en cierta ocasión que todo lo que se necesitaba en la Biblia era el Sermón del Monte. Aún dijo que todo lo que se necesitaba era la regla de oro que aparece inscrita en Mateo 7:12. Dice allí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora esto parece muy bueno, parece muy pío, suena muy piadoso. Pero la pregunta no es si uno cree que el Sermón del Monte es su religión. La pregunta, amigo oyente, es si está viviendo usted de conformidad con él. El contenido del Evangelio cristiano no se halla en el Sermón del Monte. No se hace ninguna mención de la muerte y la resurrección de Cristo en él. Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 1, «Os declaro, hermanos, el Evangelio». Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Es el Sermón del Monte? ¿Es eso lo que predicó Pablo? Claro que no. Pablo dice en los versículos 3 y 4 de su primera carta a los Corintios
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Sermón del Monte es algo muy piadoso, pero el Evangelio no se encuentra allí. A los hombres les gusta decir, vivo según el Sermón del Monte, cuando realmente no lo hacen. Este es un punto de vista muy extremo, pero es típico de un segmento bastante grande de los liberales hoy en día. Si un hombre es sincero y lee el Sermón del Monte, se dará cuenta que no vive de acuerdo con él. Si esta es la norma de Dios, y a propósito, lo es, ¿qué hará un hombre si comete una falta? ¿Tiene entonces un Salvador? ¿Tiene alguien que pueda extenderle su misericordia? ¿Tiene alguien que pueda alcanzar la gracia y salvarle por la fe cuando no le es posible vivir conforme a este sermón? Reducir el mensaje cristiano al Sermón del Monte es una simplicidad que las Escrituras no permitirían bajo ninguna circunstancia. Este es el punto de vista de la extrema izquierda. Ahora tenemos el punto de vista de la extrema derecha. Este grupo trata el Sermón del Monte como si fuera la plaga bubónica. No quieren tener nada que ver con él. Dicen que no sirve para los cristianos de ninguna manera. Este grupo se conoce como hiperdispensacionalistas. Ahora no nos entienda mal, amigo oyente. Somos dispensacionalistas, pero no somos hiperdispensacionalistas. El Sermón del Monte tiene significado para nosotros hoy, pero no creemos que sea necesario repetirlo en un servicio de edificación cada domingo por la mañana. Es trágico de veras dárselo a un hombre no regenerado como una norma de conducta y decirle que si vive de conformidad con este sermón es cristiano. El Sermón del Monte es la ley elevada a un grado más alto que lo que los hombres pueden alcanzar. Al hombre no le es posible, por su propia fuerza, cumplir la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo, pues, puede guardar el Sermón del Monte, que es elevado a un grado aún más alto? También es correcto que el modo de funcionar para el vivir cristiano no se halla realmente en este pasaje, porque no enseña la verdad de vivir la vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo que mora en el creyente en Cristo. Considere usted lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se encuentra contenido en el Sermón del Monte el ministerio del Espíritu Santo. Claro que contiene normas éticas y prácticas que no son contrarias al vivir cristiano. Y el hecho es que expresa la mente de Cristo, que también debe ser la mente del cristiano. Los grandes principios enunciados aquí son provechosos para que el cristiano los estudie y los aprenda, pero nunca puede alcanzar a cumplirlos por su propia fuerza. Tendrá que ir a otra parte para buscar el poder. Lo que tiene en el Sermón del Monte es una maravillosa bombilla eléctrica, pero no tiene el generador que produce el poder que dará la luz. El propósito principal del Sermón del Monte es el de presentar a los hombres la ley del reino. Hablamos acerca del rey en Mateo, el cual ha llegado para presentarse. Juan el Bautista fue su precursor, y el rey llamó a los discípulos para que le siguieran. Ahora proclama la ley del reino. Este es el manifiesto del rey y la declaración formal del príncipe de paz. Y es la ley. Será la ley de este mundo durante el milenio y luego encontrará su fruto completo. Cristo reinará en la tierra en persona y ejecutará cada palabra de ella. El Sermón del Monte por fin prevalecerá cuando venga Él, quien tiene el derecho de gobernar. Ahora nos es inconcebible que cualquier hombre que le reconozca hoy como Señor desprecie este documento o se aparte de él. El cristiano que llama a Jesucristo su Señor buscará hacer lo que Él manda, pero solo puede obedecer por el poder del Espíritu Santo. Es peor que inútil imponer el Sermón del Monte a un mundo rebelde. Solo el Evangelio de la gracia de Dios puede lograr que los hombres obedezcan a Cristo, y fue dado para traer a los hombres a una obediencia a Dios.
El Sermón del Monte necesita ser predicado para traer convicción a los corazones de los hombres. Este documento deja saber a los hombres que han pecado y revela que no hay justo y que todos están destituidos de la gloria de Dios. El cristiano puede tomar los principios enunciados en el Sermón del Monte y considerarlos a la luz de otras escrituras. Esto proveerá una perspectiva más amplia y un mejor entendimiento de la mente de Cristo. Por ejemplo, solo aquí se puede hallar la definición de Cristo del asesinato y adulterio. Cristo tomó 2 de los mandamientos y los elevó al máximo. No matarás, no cometerás adulterio. Así lo leemos en Éxodo 20, 13 y 14. Ahora, ¿son estos 2 los únicos que elevó al máximo? La respuesta parece ser obvia. Estos 2 son los únicos que se dan en Mateo. Al parecer, elevó cada mandamiento a un nivel mucho más elevado y menos posible de lograr. Si se pudiera decir en cuanto a la ley mosaica, por las obras de la ley nadie será justificado, según lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, luego sería 10 veces más difícil que un hombre sea justificado por el Sermón del Monte. Un predicador que fue invitado en una ocasión a dar un mensaje breve en un almuerzo de unos hombres de negocio en la Cámara de Comercio, al llegar, se acercó a la mesa de los oradores donde se pararon algunos hablando. Un hombre bien vestido y de buen aspecto le dio la mano al predicador y empezó a tomar el nombre de Dios en vano y a hablar cosas profanas. Preguntó luego al predicador, ¿cuál es su engañifa? A lo cual él contestó que era predicador, y entonces quien había hablado primero comenzó a excusarse enseguida en cuanto a su habla. Siguió explicando que él era oficial de una cierta iglesia liberal, o sea, de aquellas que no prestan mucha atención a la palabra de Dios, y añadió que el Sermón del Monte era su religión. Usted sí tiene una religión maravillosa, le dijo el predicador. ¿Cómo le va con el Sermón del Monte? ¿Lo está guardando? A lo cual el interpelado contestó, bueno, trato de guardarlo. Luego el predicador preguntó, ¿le importa si le doy un pequeño examen? Como estuvo dispuesto a tomarlo, el predicador le dijo, el Sermón del Monte dice que si se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Puede guardar eso? Aquel hombre pensó que bien podía guardar ese mandamiento porque nunca se enojaba lo suficiente para matar a alguien. Luego el predicador le dijo que si un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya era culpable de adulterio. ¿Qué le parece ese?, le preguntó. El hombre contestó, ay, eso sí me entramparía. Pues sospecho que haya muchas cosas en el Sermón del Monte que le atraparían, contestó el predicador. Al parecer, no está usted viviendo su religión. Si yo fuera usted, dijo para terminar el predicador, cambiaría de religión y conseguiría una que tuviera buen éxito. Amigo oyente, muchas personas hoy en día son como aquel hombre. Dicen piadosamente que el Sermón del Monte es su religión, cuando en la realidad quieren decir que es un buen documento como una expresión buena que no los afecta de ninguna manera. Si este sermón es su religión, amigo oyente, mejor es que no deje de guardarlo. Si lo viola, se hallarán apuros. Sin embargo, si considera el Sermón del Monte de veras, le traerá al Salvador que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Será la cosa más importante que jamás usted haya visto. Ahora, ¿fue dado en una sola ocasión el Sermón del Monte? Esta es una pregunta que se hace repetidas veces. Aquí en el Evangelio según San Mateo, evidentemente fue dado en una ocasión, y es considerada en Mateo capítulo 5 versículos 1 y 2. Sin embargo, Jesús repitió sus enseñanzas en muchas ocasiones, y le encontrará usted dando una parte del Sermón del Monte también en un llano. En el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 17, leemos, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Note usted que dio las bienaventuranzas en esta ocasión. Hay una unidad en la narración en Mateo que verifica el reclamo de que el sermón fue dado en una ocasión. El propósito principal del Sermón del Monte es el de presentar a los hombres la ley del reino. Y se puede dividir de la siguiente manera. Primero, la relación de los súbditos del reino entre sí. Mateo 5, 1 al 16. En segundo lugar,
la relación entre los súbditos del reino y la ley. Mateo 5, 17 al 48. En tercer término, la relación entre los súbditos del reino y Dios. Mateo 6, 1 al 34. Y en cuarto lugar, la relación entre los súbditos del reino y otros. Mateo 7, 1 al 29. Vamos a considerar ahora las bienaventuranzas. El Sermón del Monte principia con las bienaventuranzas. Declaran lo que son los súbditos del reino y cómo pueden llegar a ser este tipo de personas. En primer lugar, debe notarse que el Señor realmente no dio el Sermón del Monte a la multitud, lo dio a los discípulos, a aquellos que ya eran de Él. Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. La escena y la condición de la multitud impulsó al Señor Jesucristo a declarar su manifiesto. Más adelante vio las multitudes dispersas como ovejas que no tenían pastor. Aquí ve a esta gente como una multitud sin rumbo que necesitaba un rey. La primera bienaventuranza tiene significado especial para nosotros. Note usted lo que dice en el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No nos dice cómo llegar a ser pobres en espíritu. La palabra bienaventurado ocurre 9 veces. El libro de los Salmos principia con esta misma palabra, bienaventurado el varón. El Salmo 1, versículo 1, comienza diciendo, bienaventurado el varón. Note usted, sin embargo, el contraste con la ley mosaica en Deuteronomio 27, versículos 16 al 26. Allí todo es maldición. Encontramos la bendición en Deuteronomio 27, 12, cuando dice, cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahora encontramos la maldición en Deuteronomio 27, 13. Ahí dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las maldiciones son dadas en Deuteronomio. Las bendiciones son dadas en el Sermón del Monte. Y quisiéramos concluir hoy diciendo que hoy en día solo el pecador que ha sido salvado puede darse cuenta, puede conocer su pobreza de espíritu.